Eh, Buenas tardes, Dewey. Bueno, esta es la segunda vez que vamos a hacer un video para nuestro canal y quisiera que tú empezaras presentándote quién tú eres para los que no te conozcan, que sepan quién tú eres. Bueno, bien. Mi nombre es Diego Chen Cruzlem, pero casi todo el mundo me conoce por mis 5 letras primeras, que es Diwi. Soy cubano, por supuesto. Vivo aquí en Dinamarca, en Copenhague, hace aproximadamente 8 años y medio. Y nada, soy de la generación de los... Nací en el 78, soy de la generación de los más sufridos, soy de la generación de los 80. Como se dice en Cuba, la generación perdida. Eh, ¿Por qué le dicen la generación perdida? bueno, es una historia larga. La generación perdida, como todo el mundo sabe, el periodo especial comenzó aproximadamente en el año 90, después de la caída del muro de Berlín. Eh, por todas las cosas que ya todo el mundo sabe, por lo que pasó el país con la caída del campo socialista y demás en la Europa. Llegó todo este tiempo donde se hizo muy difícil la situación, por ejemplo, para lo que era por el problema de estudio, de trabajo y demás. Se le llamó la generación perdida, o se le dice la generación perdida porque muchos jóvenes, incluyéndome yo, que era un adolescente en esa época, tuvimos que abandonar los estudios por, no sé, por ponernos a trabajar, ayudar a nuestra familia. Es un poquito complicado, es un poquito extensa la explicación, pero eso es más o menos así por encima, por la superficie. Ok. Eh, Cuéntanos un poquito, antes de empezar otro tema, sobre tu vida en Cuba. Okay. Bueno, mi vida. Yo vengo de una familia campesina, una familia muy comunista. Me atrevo a decir que 100% seguro, yo soy la única persona en mi familia, soy la oveja negra, el único de todas las generaciones que llegaba un momento de mi vida, mi adolescencia, más o menos, si mal no recuerdo, cuando tenía como 18, 19 años, empecé a darme cuenta de que, ¿cómo se llama? De que algo no funcionaba bien con el sistema en Cuba. Y fue un proceso, no fue que me desperté de un día para otro y dije, coño, aquí hay algo que no está bien. Es un proceso de cambio que vas experimentando con el tiempo, cosas que ves, información, no sé, tuve mucho contacto con turistas y eso fue una cosa que me ayudó mucho. Y ahí empecé a darme cuenta de que había algo mal, y no sé, otra cosa que me ayudó mucho, disculpa, una cosa que me ayudó muchísimo fue cuando empecé a estudiar idiomas. El estudiar idiomas, por supuesto, eso me llevó a llevar, ¿cómo se llama? A entender un poco más cuando me relacionaba con los extranjeros, hacerle preguntas. Yo me he caracterizado siempre, y modestia aparte, de ser una persona que me gusta preguntar mucho. Yo pregunto mucho y me gusta hablar mucho. Soy una persona que me encanta hablar. Si me da a hablar, me puedo echar un día entero hablando sin parar. Y me acuerdo que en mis primeros encuentros con turistas, por ejemplo, el año 97, 98, más o menos, me acuerdo que siempre me impresionaba esa cosa que nos decían en la televisión. Por ejemplo, nos decían siempre que coño el capitalismo, que si es malo, que si esto, que si lo otro. Pero yo veía, coño, que todo el que venía de un país capitalista, ya fuese un cubano que se fue cuando, no sé, exilado político o lo que fuera, que regresara a Cuba a, no sé, a visitar a su familia, a compartir con su familia. Yo siempre veía que tenía la posibilidad de hacer cosas que yo como cubano no podía hacer. Entonces una cosa me llevó a la otra, siempre con miedo, por supuesto. Era un adolescente, tenía 17, 18, 19 años, no sé. Y tenía miedo de preguntar porque eso era otra cosa. Yo sabía que se preguntaba y eso salía de ahí, de la boca del turista, y eso podía causarme problemas grandes. Entonces empecé a investigar con ella, empecé a preguntarle y una cosa llevó a la otra. Hasta que empecé a sacar mis propias conclusiones. Entonces llegaron los 2000 y ya empecé a trabajar directamente con extranjeros. Y vino mi viaje a Europa. Y eso fue, como digo yo, como le digo a la gente, ese fue mi tiro de gracia. Vine a Alemania por primera vez en los 2000 y me di cuenta que todo lo que me habían dicho era mentira. Algo gracioso porque yo me acuerdo que le decía a mi novia en aquella época, yo le decía que, mira, no quiero salir solo a la calle, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Y ella me preguntaba, pues no, pero ¿qué? Es que me pueden dar un tiro, no sé, cualquier cosa me pueden robar. Y ella se reía, ella me decía, no, eso no es así como te lo han explicado.
puede pasar cualquier cosa, como puede pasar en tu país, en Cuba, como puede pasar en cualquier país de Latinoamérica, pero no es tan así como te lo explican a ti. Okay. ¿Cuál fue tu impresión cuando estuviste ahí en Alemania? Eh, Fueron muchas. Si tú la pudieras describir en 5 palabras, ¿cuáles serían esas 5 palabras? 5 palabras. Pues bueno. Primero que nada, libertad. Mucha libertad. ¿Qué es para ti libertad? Para mí, libertad. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo siempre lo digo, lo he escrito en muchos, ¿cómo se llama? En muchos comentarios en Facebook, en muchos posts que he visto gente que están hablando de la democracia y demás. Para mí la libertad, primero que nada, comienza dentro de tu cabeza. Cuando tú eres libre aquí, ya tú eres libre, ya como ser, eres libre. Primero tiene que empezar aquí. Si no eres libre aquí, pasa como muchos cubanos. Y te pongo el ejemplo de los cubanos, puede ser de cualquier nacionalidad, pero pasa como muchos cubanos. Muchos cubanos han ido de Cuba. Sí, llevan 20 años y más viviendo fuera de Cuba, ya sea en Europa, ya sea en USA, en Estados Unidos, ya sea, donde fuera. Y esas personas no son libres. Viven en libertad, pero no son libres. Son esclavos de su propio pensamiento. Tienen miedo. Pues para mí esa es la libertad. La libertad es primero que nada, es ser libre en tu cabeza. Cuando eres libre aquí adentro, ya lo otro viene después. Es poder expresarte, voy a poner un nombre así, poder expresar lo que tú sientes y demás, no sé, las cosas que no estés de acuerdo, que tú puedes expresarte sin temor a ser atacado. Atacado, cuando digo atacado, digo yo, atacado por el gobierno, por el sistema donde tú vivas, donde tú te estés desarrollando en ese momento. Okay. Dime la segunda palabra que describirías a Alemania. Bella, bellísima. Uh-huh. Increíble. Berlín, estuve en Berlín unas cuantas veces y ahí estuve en el muro de Berlín. Esa fue, te puedo decir que fue la segunda cosa que visité. La primera cosa que visité en Berlín fueron los museos, fue el Museo de Ciencias Naturales. Y lo segundo que visité porque tenía unos deseos inmensos, porque ya me habían explicado antes sobre eso, ¿tú me entiendes? Me habían hablado y quería experimentarlo, fue el muro de Berlín, o sea, lo que queda del muro de Berlín, que no me acuerdo porque eso fue hace muchos años que estuve en Alemania, en el muro de Berlín. Okay. Son unos metros, son como, no sé si son 100 metros, 50 metros, 200 metros, no recuerdo. Y una cosa que me impactó muchísimo, fue que a lo largo del muro hay muchas fotos de personas que trataron de escapar Uh-huh. y en el intento perecieron. La mayoría perecieron por ataques de los mismos soldados rusos. Uh-huh. Están todas las fotos, no lo digo yo, no sé si todavía estarán, porque te digo, hace 15 años que estuve en Alemania, no 15 años, pero casi 15 años. ¿Y cómo se llama? Y ahora no te sé decir exactamente si estarán todavía ahí, pero yo me imagino que estén todavía porque es parte de la historia de Alemania, es parte de la historia de la Alemania socialista. Ok. Tercera palabra para describir Alemania. Hay tantas cosas, no sé, históricas. A mí me encanta. Alemania tiene mucha historia, de siempre. Eso sí es verdad. Tiene extremadamente historia negativa y positiva. Negativa, cuando me refiero a la historia negativa, es bueno, lo que todo el mundo sabe. La Alemania nazi de la Primera Guerra Mundial en 1914, la Segunda en 45, y esa es la parte negativa que yo le veo a Alemania. La parte positiva es que le podemos dar las gracias, que fue la primera que se desencadenó de ese yugo socialista, comunista que ejercía la ya extinta Unión Soviética, desaparecida, gracias a Dios, aunque todavía siguen lo mismo, casi. Y se liberó de las cadenas. Por eso es que yo veo esa parte histórica. Uh-huh. Histórica, es increíble. Ok, muy bien. Única. Sería otra palabra para Alemania. Única. Uh-huh. Alemania para mí es única. Dinamarca me gusta más en el sentido de, ¿cómo se puede decir? De lo social, quizás un poco lo económico. Uh-huh. Pero cuando se trate en lo económico, cuando se trate de lo social, me gusta un poco más Alemania. Bueno, por lo menos Berlín. No sé, es más cosmopolita, es más, no sé. Ok. Vamos a ir a un tema un poquito más actual. Ok, estuviste en Alemania y ¿qué hiciste después? Desgraciadamente regresé a Cuba. Okay. Lo que me dice mucha gente tonto, tuve que regresar. Pero... Cuando regresaste a Cuba, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó en tu mente? ¿Qué viste? Deprimido. Totalmente por todos los cambios, todo. No es
es que es incomparable, es como el día y la noche. Comparar a Alemania, comparar el mundo capitalista europeo, te voy a decir Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega. Comparar eso con Cuba es como el día y la noche. Es completamente diferente en todo. En todo. ¿Nos puedes narrar qué pasó? Bueno, primer choque que tuve fue que todo lo veía demacrado, todo lo veía sucio. Todo me parecía sucio. Incluso lo que antes para mí era súper limpio, a partir de ese momento me parecía sucio, viejo, en mal estado, descuidado increíblemente. Y creo que tengo la razón, porque es así. Ese sentimiento no me cambia todavía viviendo aquí en Dinamarca por tantos años. Cada vez que voy a Cuba lo encuentro así. Ok, descríbeme experiencias positivas y negativas en Cuba. ¿Positiva? En ese tiempo entre el proceso entre Alemania y Dinamarca. Lo único positivo fue que vi a mi familia de nuevo. Más nada, nada, absolutamente nada, aparte de ver a mi familia, fue positivo en ese tiempo. Todo lo otro, negativo sí te puedo decir, negativo te puedo decir la internet. Por ejemplo, yo dejé a mi novia en Alemania, allí yo tenía internet, ese fue otro choque. Yo me levantaba por la mañana, fue mi primer encuentro con la internet, con internet de verdad. 24 horas del día, bueno, tú sabes, me comí la computadora, eso era YouTube, Google, ahí fue mi primer encuentro con los grupos, ¿cómo se llama? No con los grupos como tal, pero bueno, con cosas, iba a videos de YouTube y veía cosas que hablaban en contra del gobierno de Cuba, y aunque ya yo no estaba de acuerdo totalmente con el gobierno de Cuba, mi cerebro todavía no estaba no estaba, ¿cómo se llama? Limpio completamente. Mi cerebro todavía estaba con ideas un poquito, por ejemplo, del mismo Che Guevara. Yo todavía creía en que Che Guevara era un personaje, entonces, es como te digo, es como el hilo de Ariadne en el laberinto. Tú empiezas por una punta y te vas dando cuenta hasta que vas saliendo de ese laberinto. Así mismo era mi cerebro. Mi cerebro era un laberinto lleno ¿cómo se llama? Como el cuento, como la historia griega, lleno de peligros y de minotauros y de cosas y demás. Eso eran pesadillas, cosas que tenía en mi cabeza del pasado. Del pasado, te hablaba del pasado antes de ir a Alemania y estando en Alemania. Mientras estuve en Alemania. ¿Qué hecho negativo sucedió contigo en Cuba? Sí, voy para ahí. Tengo unos cuantos, es que ahora mismo, imagínate, resumir esto, probablemente después que terminemos ¿cómo se llama? La entrevista, me vienen, tengo muchos casos duros. No te preocupes, habrán segundas partes, terceras partes. El primer caso, primerito que me pasó, fue una discusión que tuve con un tipo de la seguridad del Estado, en la barbería de un muchacho que se llama, no sé si tendrá la barbería todavía, era en Colón, me acuerdo que era al lado, en la calle, no era Colón, no recuerdo ahora, no puedo decirte exactamente la dirección. Solamente me acuerdo que era ojos azules, un medio rubio él, en la calle Colón, la que está antes de la radio en Pinar del Río, de Radio Guamá. Fue un día que llegué ahí a pelarme, normalmente yo me pelaba con él en ese tiempo. Y yo me pongo a pelarme con él, bueno, y él sabe, me hace una pregunta, no sé, ¿qué me pregunta? Le digo, no, yo estaba en Alemania, coño, hace rato que no te veía, mi hermano. Y yo le digo, no, estaba en Alemania. Y llega este tipo que yo realmente ni me di cuenta, me di porque, bueno, como yo estaba hablando con ella, y empezó a hablar cosas, por supuesto, es más, lo de siempre. Y principalmente en los 2000, que había menos conocimiento de lo que era salir de Cuba y demás y demás. Él me empezó a preguntarme cosas de Alemania y, por supuesto, yo no tenía nada negativo que decirle. A mí no me pasó nada negativo en Alemania. Todo lo que pasó fue positivo. Todo. Y empezó a hacer la historia. Entonces, no sé cómo llegamos al tema de la internet. Este personaje, que no recuerdo qué, pero la cara no se me olvida, han pasado, qué sé, una pila de años y todavía la cara la tengo ahí con su bigote, su Suzuki al lado, vestido con una camisa azul clara de mangas. Me parece que eran mangas así tiradas así para arriba, no recuerdo bien. Bueno, la cosa fue que cuando le digo, bueno, él me pregunta, bueno, algo sobre mi novia, la internet, algo de eso. Yo le digo, bueno, ahora imagínate tú eso. Tú sabes, aquí la internet que es prohibida, que esto. Y este señor que apareció, como te digo, de la nada, me dice, pero bueno, tú, así, entrometido así mismo en la conversación. Bueno, tú sabes que aquí la internet es prohibida porque hay sus cosas, es una ley y las leyes se respetan. Las leyes se respetan. Bueno, a lo que yo le respondí, bueno, entonces dime un hecho, ¿cómo se llama? Dame una razón